Al comenzar juntos nuestra quinta sesión, veamos hasta dónde hemos llegado y cómo encaja esta sesión llamada Agranda tu alma a través del dolor y la pérdida. Comenzamos viendo a Saúl y el problema de la espiritualidad emocionalmente enferma. Después, las 7 partes del camino hacia una espiritualidad emocionalmente sana. 1. Conócete a ti mismo para poder conocer a Dios. Vimos a David, quien fue modelo de alguien que conocía a Dios y se conocía bien él mismo. Esto nos llevó a la parte 2, retroceder para avanzar. Conocernos a nosotros mismos exige que aceptemos el lugar de donde venimos, nuestra cultura y nuestro origen, y su impacto en nosotros. Esto nos lleva al muro, que es la tercera parte, el viaje a través del muro. Los muros son, como decían los antiguos, noches oscuras del alma. Son los momentos de nuestro caminar espiritual cuando Dios nos detiene por medio de circunstancias fuera de nuestro control. Momentos en que Dios nos transforma profundamente y a nuestra comprensión de quién es Él. Ahora, el muro tiene una estrecha relación con esta sesión que habla del dolor y la pérdida. Pero nuestra cultura interpreta por rutina las pérdidas como invasiones de extraños que interrumpen nuestra vida normal. Jonathan Edwards, en un famoso sermón sobre el libro de Job, hizo notar que la historia de Job es la historia de todos nosotros. Job lo perdió todo en un día. 10 hijos en un desastre, toda su fortuna y su salud hasta un punto en que era imposible reconocerlo físicamente. Pero aunque eso nos sucede a algunos de nosotros en un instante, es como todas nuestras historias, porque todos lo perderemos todo. Para la mayoría de nosotros, esto se irá produciendo a lo largo de toda la vida, hasta que nos encontremos en las puertas de la muerte y tengamos que dejarlo todo detrás, nuestras relaciones, nuestras posesiones, y desaparece nuestra salud. Por ejemplo, perdemos la juventud. No hay cantidad alguna de cirugías plásticas, cosméticos, buenas dietas o ejercicios que lo puedan detener. Vamos a envejecer. Perdemos también los sueños. ¿Quién no ha perdido sueños? Sueños sobre una carrera, un matrimonio, sueños en cuanto a los hijos, nuestras esperanzas. Experimentamos pérdidas cuando pasamos por las transiciones de la vida y cada vez que cambiamos de trabajo o nos mudamos. Cuando nuestros hijos se hacen más independientes y desarrollan su propia vida, sufrimos una pérdida. Cuando disminuye nuestra influencia a medida que envejecemos, eso es una pérdida. La mayoría de nosotros, en una o más modalidades de nuestra vida, también experimentamos pérdidas catastróficas. Muere de pronto un miembro de la familia, o un amigo, o un hijo se suicida, o nuestro cónyuge nos es infiel, o perdemos nuestro matrimonio después de un doloroso divorcio o separación, o tal vez nos han diagnosticado un cáncer, o una compañía hace recortes de repente y nos quedamos sin empleo. Un hijo nuestro nace con una discapacidad grave. Un amigo fiel nos traiciona. O no somos fértiles, sufrimos abortos naturales o una enfermedad mental, o una amistad rota, o abusaron de nosotros de niños. Todas son pérdidas. Entonces nos afligimos por todo lo que no podemos hacer, por nuestras limitaciones. Algunas personas como yo perdieron una pierna en una guerra, o en su familia cuando eran pequeñas, y así ahora caminan cojeando como hago yo, pero sigo caminando. Hasta perdemos nuestras ideas erróneas acerca de Dios y de la Iglesia. Descubrimos que ciertas ideas que teníamos de Jesús y de lo que significa seguirlo son inadecuadas, de hecho, hasta tontas o están equivocadas. Nos sentimos traicionados por la Iglesia, la tradición, un líder o hasta Dios. Perdemos nuestras ilusiones acerca de la Iglesia y descubrimos que no es la familia perfecta formada por personas perfectas que creíamos. De hecho, la gente nos desilusiona. En ocasiones nos sentimos desconcertados y perplejos. Todas las personas que viven en comunidad con otros creyentes, tarde o temprano experimentan esta desilusión y la aflicción que la acompaña. Todos nos enfrentamos a numerosas muertes a lo largo de nuestra vida. Necesitamos decidir si esas muertes serán definitivas, esto es, si nos van a aplastar el espíritu o si nos van a abrir nuevas posibilidades y profundidades de transformación en Cristo. Cada cultura y cada familia se enfrenta a la aflicción de distinta manera. Algunos procedemos de familias o culturas en las cuales la tristeza es o era una señal de debilidad. No podíamos deprimirnos. Se esperaba que nos lo guardáramos y siguiéramos adelante. En otras, como en la mía, gritábamos y gemíamos mucho, pero había poca esperanza en Dios y en general la gente se quedaba petrificada en el tiempo. En la cultura occidental actual, tal vez las adicciones sean la forma más común de enfrentarnos a las pérdidas o el sufrimiento. Vemos televisión durante horas solo para no sentir nada. Trabajamos 70 horas a la semana. Nos dedicamos a la pornografía, comemos en exceso, bebemos, tomamos píldoras, todo para evitar el dolor. Algunos hasta exigen que otras personas, alguien, algo, un matrimonio, una pareja sexual, una familia ideal, un hijo, un logro, una carrera, una iglesia se lleve nuestro dolor. Nos enojamos con todos si no lo hacen.
Y para rematar, en la iglesia de hoy tenemos muy poca teología acerca de la ira, la tristeza, la esperanza o la depresión. Cuando nos dicen ¿cómo está? Después de sufrir una pérdida o una desilusión, dices, no podría estar mejor. Dios está obrando en todo para bien, solo que aún no lo veo. Así que nos sentimos culpables de no obedecer la orden bíblica de gozarnos en el Señor siempre. Filipenses 4. En la iglesia asociamos a menudo la ira, la tristeza y la aflicción con una falta de espiritualidad, como si algo anduviera mal, y estamos convencidos de que estamos cayendo y fallando y retrocediendo. Ese era yo. Así había visto yo las cosas durante la mayor parte de mi vida cristiana. Era muy occidental, más grande, mejor, más rápida y siempre adelante. Mi responsabilidad era ser modelo de lo que es un cristiano sólido. Me enorgullecía de mi estabilidad. Si había reveses, desalientos o crisis, yo decía, oye, mantente firme. Cuando me encontraba una persona deprimida que parecía no salir adelante, me preguntaba, ¿dónde está tu fe? ¿Cuál es el problema aquí? No me permitía ponerme en su situación. Cuando yo mismo me sentía triste o afligido, tampoco me permitía esos sentimientos, sino que citaba versículos como el de David en los Salmos, contigo, Dios mío, podré asaltar murallas, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No había ni que decirlo si usted estaba afligido o sufriendo. Aun cuando yo fuera pastor, no iba a ser la persona más útil en cuanto a ser compasivo o acompañarlo. Lo que quería era darle un versículo, enderezarlo y ayudarlo a salir adelante. Lo triste de esto es que la Biblia enseña justo lo opuesto. De hecho, la aflicción y las pérdidas son una cuestión central en el discipulado para todos los seguidores de Cristo. Existen para ser una de las formas principales en las cuales Dios expande o ensancha nuestra alma y nos transforma en personas llenas de amor hacia Él y hacia los demás. De hecho, la aflicción y las pérdidas nos transforman como muy pocas cosas en la vida. Llevo muchos años pensando en la aflicción bíblica. De hecho, podemos construir una teología de la aflicción en las Escrituras y dividirla en 3 fases. Primero, le presto atención a mis pérdidas. Por ejemplo, lo vemos en las oraciones de David en los Salmos. De hecho, 2/3 partes de los Salmos tienen que ver con la aflicción y la pérdida. Vemos a Job y Jeremías. Job se pasa 35 capítulos gritando de dolor, no se queda callado. Maldice el día en que nació diciendo, que perezca el día en que fui concebido. Cómo quisiera que mi aflicción se pesara y se pusiera en la balanza junto con mi desgracia. De seguro pesaría más que la arena de los mares. Dice también, las saetas del Todopoderoso me han herido. Está sufriendo. Vuelvo a repetir que la mayoría de los salmos, las 2/3 partes escritas por David y por otros, son lamentos. En otras palabras, son quejas dirigidas a Dios por alguna pérdida. David le grita a Dios, se enfurece, le dirige unas oraciones feroces, le dice exactamente lo que siente. De hecho, este es el único libro de oración o de adoración que hay en las Escrituras, y 2/3 partes de este libro son lamentos. David escribió poesía después de la muerte de Saúl y un canto después de la muerte de su amigo Jonatán. Le ordenó a su ejército que se detuviera para cantar un lamento de aflicción dirigido a Dios. Está en 2 de Samuel. Tenemos en el Antiguo Testamento todo un libro llamado Lamentaciones. Pero nosotros no nos lamentamos. Ezequiel se lamentaba, Daniel se afligía, Jesús lloró por la muerte de Lázaro y gritó de aflicción sobre Jerusalén. La aflicción que hay en la Biblia nos llama a derramar todos nuestros sentimientos y nuestras pérdidas y hacerlo ante Dios. Pero cuando yo me hice cristiano, se me enseñó que incluso la ira era un pecado. Yo pensaba, ¿saben? Pensaba, voy a ser un seguidor de Cristo, me los voy a guardar. Mis sentimientos de irritación, enojo, resentimiento y amargura. Y al hacerlo, me perdí a Dios de muchas maneras. Dejaba que la gente traspasara mis límites, me hacían cosas que me dolían, faltas de respeto. Yo me lo guardaba en lugar de verlo como una posibilidad de que Dios se me acercaba para que me hiciera valer, estableciera unos límites y dijera algo. Me enojaba cuando había límites que impedían que hiciera algo. Digamos en la iglesia o en mi vida personal, no dedicaba un tiempo para procesar aquello ante Dios, en gran parte impaciencia o porque quería tener el control y no debo tenerlo yo, sino Dios. Me perdía la forma en que Dios buscaba transformarme a través de esas cosas. Cuando no procesamos ante Dios aquellos sentimientos que nos hacen humanos, como el temor y la tristeza o la ira, terminamos dejando que se escapen en forma de sarcasmo, de una conducta pasivo-agresiva, de silencio cuando debería hablar y esas cosas. La iglesia está llena de cristianos permeables por no tratar sus emociones como parte del discipulado. Así que no nos es posible afligirnos sin prestarles atención a nuestra ira, nuestra tristeza y nuestros temores.
La mayoría de las personas en nuestras iglesias son buenas, son respetables. Son pocas las que estallan de ira, al menos en público. La mayoría, como yo, se guarda esos difíciles sentimientos, confiando en que Dios honrará sus nobles esfuerzos. El resultado de esto es que los dejamos escapar de maneras suaves, como llegando siempre tarde, o usando un tono de voz poco agradable, o dándole a la gente nuestro silencio. Primero prestamos atención a nuestras aflicciones y pérdidas. La segunda fase, de acuerdo con la Biblia, es esperar en un confuso intermedio. Yo detesto esperar. Detesto esperar el metro, los autobuses, los aviones y las personas. Como la mayoría de los neoyorquinos, me cuesta trabajo dejar que los demás terminen de hablar. Hablo demasiado rápido. Pero vemos a David en los Salmos y a otros entre los grandes de las Escrituras esperando en Dios. David espera en Dios mientras huye de Saúl y se esconde de sus enemigos en el desierto. Sabe que Dios es bueno, sabe que el amor de Dios perdura para siempre y por eso puede esperar en Dios. El problema es que las circunstancias no parecen ser buenas. Nosotros pasamos por eso mismo. Algo ha terminado, hemos perdido algo, hemos sufrido un revés y sin embargo Dios nos invita a esperar. De nuevo, yo prefiero controlar a esperar. Comprendo por qué Abraham, por ejemplo, después de esperar 11 años a que la promesa de Dios de darle un hijo se volviera realidad, tomó el asunto en sus manos y tuvo un hijo fuera de matrimonio con Agar. Y así fue como nació Ismael. Tener Ismaeles es común en nuestra iglesia y en nuestra vida personal. No obstante, las Escrituras nos llaman a guardar silencio ante el Señor y esperar en Él pacientemente. Salmo 37. Es hasta el día de hoy uno de los mandatos más radicales. Exige una humildad inmensa. Esta situación que tanto nos confunde se resiste a todas las categorías terrenales y soluciones fáciles, va contra la corriente de toda nuestra cultura. Pero les tengo una buena noticia. Dios no tiene prisa. Esperar en Él es vida. No se trata solo de esperar que Dios haga algo por nosotros, sino que Él nos llama a esperar en Él. Es parte del proceso de la aflicción. Algo terminó, lo viejo desapareció, lo nuevo no ha llegado, y aquí estamos esperando en Dios, confiando en que su bondad y su amor son eternos. Pero la aflicción bíblica tiene una tercera fase. Esta fase consiste en permitir que lo viejo dé luz a lo nuevo. La aflicción que es buena no consiste solo en soltar algo, sino también en dejar que ese algo nos bendiga. El mensaje central de Jesús y de toda la Biblia es que el sufrimiento y la muerte nos traen la resurrección y la transformación finalmente. El propio Jesús dijo: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Recuerden que la resurrección solo puede surgir de una muerte, de una verdadera muerte, solo llega después de un final. Nuestras pérdidas son muy reales. Pero cuando les prestamos atención y esperamos en Dios en medio de nuestras pérdidas y aflicciones, Dios en algún momento hace nacer una resurrección. Nuestro Dios está vivo. Si estamos dispuestos a seguir el proceso bíblico de las aflicciones, siempre se producirá algún tipo de resurrección con el tiempo. Son muchos los ricos frutos que prosperan en nuestra vida si hemos aceptado nuestras pérdidas. Pero el mayor de todos tiene que ver con nuestra relación con Dios como nosotros mismos. Cuando nos afligimos de la manera que Dios quiere, somos transformados para siempre. Esta es una de las formas mayores en que Dios nos hace crecer hacia la madurez espiritual. Las pérdidas marcan el momento en que se producen el conocimiento propio y una poderosa transformación si tenemos la valentía de participar plenamente en el proceso. Todos enfrentamos muchas muertes durante nuestra vida. Ese es el camino que Dios ha dispuesto para todos, pero no se desanimen. Nosotros escogemos si esas muertes serán definitivas y aplastarán nuestra vida espiritual o abrirán nuevas posibilidades hacia una nueva madurez y nuevas profundidades de transformación en Cristo.